Hola, buenas. Bueno, acá estamos nuevamente desde la residencia en enfermería en cuidados críticos. Esta vez les vamos a acercar una clase de reanimación cardiopulmonar avanzada en el paciente adulto, embarazada y pediátrico y manejo de carro de paro. Les vamos a estar también enviando el PowerPoint de esta clase, pero así todo, escaneando el código QR, lo pueden descargar. Ante cualquier consulta nos pueden enviar un email a residenciaenfermeriaiga@gmail.com o seguirnos en Instagram. Bueno, vamos a pasar. Ya se están riendo mis compañeros. Ahí está. Bueno, los contenidos a abordar en esta clase van a ser generalidades sobre la RCP, el algoritmo en el RCP adulto, en la embarazada y en el pediátrico, lo que es la desfibrilación eléctrica precoz y los cuidados enfermeros post-paro. La bibliografía que nosotros citamos va a ser de la American Heart Association, que llega acá a nuestro país a través de la SATI, y le vamos a hablar un poquito de lo que es esta organización, la American Heart Association, que se desprende de lo que es el ILCOR. El ILCOR es un organismo internacional que reúne diferentes organizaciones que se encargan de estudiar y reunir evidencia científica para desde allí marcar lo que son los lineamientos y los consensos para actuar ante una parada cardíaca, ¿sí? Nosotros en Argentina nos desprendemos de esta que les acabo de nombrar, así todo hay otras organizaciones en Europa, en Canadá, en Asia, en África, y todas estas organizaciones se reúnen, ¿sí?, frente al ILCOR, que son los que elaboran los consensos. Acá en este código QR, perdón, voy a sacar la pantalla porque es algo, a ver, ahí está, porque es algo media distorsionada. Bueno, en este código QR, ustedes lo que pueden descargarse, escaneándolo con el celular, pueden descargarse lo que son las guías de RCP 2020 de la AJA, ¿sí? Ahí es un módulo que tiene entre 20 y 30 páginas, donde pueden ahondar más la información. Tardó un poquito en pasar. Ahí está. Bueno, dentro de lo que nos marca el ILCOR, antes de empezar a hablar propiamente dicho de los algoritmos de RCP, son los aspectos éticos y legales para la parada cardiorrespiratoria, que tiene que ver más que nada con lo que es el inicio o la finalización de una RCP. Va a depender del lugar donde se produce la parada cardiorrespiratoria y del equipo de salud disponible. Y así todo dentro de los aspectos bioéticos que nos marca esta organización internacional, tenemos lo que es el principio de autonomía, que nos dice que tenemos que respetar las decisiones anticipadas de la persona. Por ejemplo, si una persona manifiesta su voluntad de no reanimar, no se la tiene que reanimar. El principio de no maleficencia, en la que no se tiene que iniciar la RCP en casos futiles o prolongar la RCP en casos también que son futiles, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con un estadio de muerte terminal o en un TEC grave con pérdida de masa encefálica, bueno, esos ya serían los casos futiles. El principio de beneficencia, de que todas nuestras acciones deben beneficiar al paciente, y el principio de justicia y equidad, que implica que los recursos en salud tienen que alcanzar a todos los ciudadanos por igual, y sin importar la raza, la orientación política, sexual, la cultura, todos tienen derecho a recibir con la misma calidad lo que es la RCP. Bueno, ¿cuáles son los criterios para no iniciar una RCP? Primeramente, cuando no se puede asegurar la seguridad del reanimador, cuando hay una lesión mortal evidente o en casos de un paciente con limitación del esfuerzo terapéutico o en un paciente terminal, o cuando hay una voluntad anticipada de no reanimar. Y dentro de los componentes de un sistema de atención de RCP, encontramos lo que es la estructura, que la estructura está conformada por personas, que en este caso seríamos nosotros, el personal de salud, la educación, que por ejemplo esta clase podría ser tomada como parte de la educación, y el equipamiento, que tiene que ver con los insumos y los recursos materiales que nosotros contamos para realizar la RCP. Y también está integrada por lo que son los procesos, ¿sí? Los protocolos que se utilizan en el servicio, las políticas de capacitación, los procedimientos, vendría a ser el lenguaje común que tenemos todos los trabajadores de la salud para actuar con el mismo algoritmo o de la misma manera ante una parada cardíaca.
esto va a impactar positivamente en la supervivencia del paciente. Bien, ¿cuáles son los objetivos generales de una RCP? Tenemos los objetivos, bueno, obviamente generales, y los objetivos fisiológicos, ¿sí? Dentro de los objetivos generales va a ser preservar la vida, limitar los daños y las secuelas, y respetar las decisiones, los derechos y las voluntades anticipadas. Después, dentro de los objetivos fisiológicos, vamos a ir hacia, obviamente, una recuperación de la circulación espontánea, llegar a una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno capilar mayor o igual al 94%, y bueno, obviamente una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilo hora, una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio. Bien, nosotros sabemos que en la parada cardíaca en el organismo va a repercutir a diferente nivel de órganos y tejidos. Dentro del cerebro vamos a tener un daño neurológico, ahora vamos a ver específicamente qué es lo que pasa. En el corazón vamos a tener una depresión miocárdica por lo que es la producción de acidosis, liberación de citoquinas, y dentro de los tejidos vamos a entrar en un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Por lo que es la hipoxia celular. Bien. ¿Qué es lo que ocurre a nivel cerebral ante una parada cardíaca? Bueno, esto creo que todos ya lo sabemos, que mientras mayor sea la duración de la parada cardíaca, mayor va a ser el déficit de oxigenación cerebral, ¿sí? Entonces, dentro del inicio de la parada cardíaca, a los 20 minutos iniciadas las maniobras, vamos a tener liberación intravascular de óxido nítrico, ¿sí? Este óxido nítrico volcado al espacio intravascular va a aumentar el daño endotelial y celular. A las 2 a 12 horas, lo que va a ocurrir a nivel endotelial va a ser el vasoespasmo y el edema tisular. Este vasoespasmo que vamos a tener a nivel cerebral va a darnos por resultado una disminución del flujo sanguíneo cerebral. En la última fase, y luego de las 12 horas de recuperación, ¿sí? 12 horas del retorno de la circulación espontánea, pueden ocurrir dos cosas. O el flujo sanguíneo cerebral puede quedar disminuido o puede retornar a valores normales. Bien, bueno, esto es donde tenemos que prestar un poquito más de atención. Nosotros cuando hicimos la clase presencial les repartimos este pequeño algoritmo. Si no, le pueden sacar una foto o se lo pueden descargar del Videlinks, el libro que le dimos para escanear al inicio de la charla. Pero bueno, parece un poco difícil, pero una vez que lo analizamos, no es tanto. Este es el algoritmo de cómo deberíamos actuar ante una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, reconocer que el paciente está en parada cardíaca, ¿sí? Una vez que reconocemos que no hay un latido apical audible o un pulso carotídeo, lo que vamos a hacer es dar aviso al resto del equipo de salud e iniciar con las compresiones torácicas, ¿sí? Lo primero que se hace es iniciar con las compresiones torácicas, vamos a administrar oxígeno y otro compañero, mientras nosotros estamos realizando las compresiones, va a conectar al paciente a un monitor, a un desfibrilador o a un electrocardiograma. Es imprescindible que nosotros conozcamos qué ritmo tiene ese paciente, ¿sí? Porque vamos a saber si tiene un ritmo que es no desfibrilable o tiene un ritmo desfibrilable, ¿sí? Y en base a eso vamos a ver cómo actuar. Entonces, estos que vemos acá son los 4 ritmos de la parada cardíaca, ¿sí? Tenemos los ritmos no desfibrilables, dentro de ellos está lo que es la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Es esta que vemos acá, ¿sí? Son latidos cardíacos, pero no hay pulso, ¿sí? Dentro de los ritmos desfibrilables tenemos lo que es la taquicardia ventricular, ¿sí? Que generalmente son complejos QRS ancho, monomórficos. Fíjense que tiene una frecuencia cardíaca, acá estamos hablando de casi 250 latidos por minuto aproximadamente. Si no, tenemos lo que son las fibrilaciones ventriculares, ¿sí? Que también son QRS anchos, que son más desorganizados. Bueno, estos son los 4 diferentes tipos de ritmos cardíacos ante una parada cardíaca. Entonces, volvemos. Detectamos que la persona está en parada cardíaca,
damos aviso al resto del equipo de salud. Comenzamos con las compresiones torácicas, administramos oxígeno y conectamos a un cardiodefibrilador o a un monitor cardíaco para evaluar el ritmo. Pongámosle que evaluamos el ritmo y nos encontramos que estamos ante una asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Este es un ritmo no desfibrilable. Este ritmo no lo vamos a desfibrilar. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a administrar adrenalina, ¿sí? Un miligramo, tan pronto como sea posible, un miligramo, un mililitro, una ampolla. Recuerden que cada ampolla trae un mililitro, trae un miligramo, ¿sí? Así que se administra un miligramo de adrenalina endovenoso, seguido con 20 mililitros de solución fisiológica, y comenzamos rápidamente con lo que son las compresiones torácicas, ¿sí? Son compresiones torácicas que las tenemos que hacer por 2 minutos contados con reloj. Ahora cuando veamos el triángulo de la reanimación vamos a ver que alguien se tiene que encargar del tiempo, ¿sí? Entonces, compresiones torácicas, administración de adrenalina, y ahí consideramos la posibilidad de utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Lo que es una intubación orotraqueal. Tenemos que recordar que las compresiones torácicas son entre 100 a 120 compresiones por minuto. Y hasta que no no utilicemos un dispositivo avanzado de la vía aérea, la relación compresión-ventilación tiene que ser 30-2, ¿sí? Una vez que tenemos una intubación orotraqueal, las compresiones torácicas son seguidas de 100 a 120 por minuto y las ventilaciones son una cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones por minuto. Y no hay que hiperventilar. Una vez que pasaron los 2 minutos, que ya administramos el primer bolo de adrenalina, ya hicimos compresiones torácicas durante 2 minutos y tenemos el dispositivo avanzado de la vía aérea, vamos a evaluar el ritmo nuevamente, a ver si es desfibrilable o no desfibrilable. Si sigue siendo no desfibrilable, vamos a hacer 2 minutos de RCP más, ¿sí? 2 minutos de compresiones torácicas. Dentro de esos 2 minutos de compresiones torácicas tenemos el tiempo suficiente para tratar las posibles causas, ¿sí? Las causas reversibles de una parada cardíaca. ¿Cuáles son esas causas reversibles? Las reglas de las 5H y de las 5T. ¿Cuáles son? Las tenemos acá al costadito: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, que tiene que ver con el estado ácido-base, hipo o hiperpotasemia, la hipotermia, neumotórax atención, taponamiento cardíaco, toxinas, tromboembolismo pulmonar o tromboembolismo coronario, ¿sí? Acá nosotros nos tenemos que poner a pensar cuáles son estas causas reversibles, porque hasta que nosotros no revirtamos estas causas, la persona es muy difícil que salga de la parada cardíaca, ¿sí? Entonces nos tenemos que poner a pensar. Por ejemplo, no sé, es un politrauma que iba en auto manejando. Bueno, pensemos que puede ser un taponamiento cardíaco o un neumotórax a tensión, ¿sí? Ya tenemos que ir trabajando sobre eso. Bien, una vez que pasaron 2 minutos de compresiones torácicas, vamos nuevamente a evaluar el ritmo, si es fibrilable o si es no desfibrilable. Si sigue siendo no desfibrilable, se continúan los ciclos, ¿sí? De RCP durante 2 minutos y se hace adrenalina una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. ¿Sí? Bueno, esperemos que hasta ahí vayan entendiendo. ¿Qué es lo que nos puede pasar en este algoritmo? Puede ser que la persona tenga retorno a la circulación espontánea, o sea, salga de la parada cardíaca. Puede ser que se tenga la decisión de no continuar con la reanimación, o sea, se cese la RCP, o puede ser que pase a un ritmo desfibrilable, ¿sí? Que vaya al otro lado del algoritmo, ¿sí? Entonces acá estamos con el algoritmo de los ritmos que sí son desfibrilables. A este algoritmo podemos pasar después de una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso o al inicio de la RCP. ¿Sí? ¿Vieron cuando dijimos que identificábamos la parada cardíaca, dábamos aviso al equipo de salud, comenzábamos con las compresiones torácicas, oxígeno, conectamos al monitor, vemos que es un ritmo desfibrilable? Bueno, ¿cuáles son los desfibrilables? Acuérdense, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Lo que tenemos que hacer es administrar descarga, ¿sí? 200 joules si es bifásico, 360 si es monofásica, y comenzamos con las compresiones torácicas durante 2 minutos, ¿sí?
Una vez completado este ciclo de 2 minutos contados por reloj, evaluamos nuevamente el ritmo. Si sigue siendo desfibrilable, administramos otra descarga, 2 minutos de RCP y adrenalina, también una ampolla, ¿sí? Y continuamos la RCP durante 2 minutos. También consideramos el uso del dispositivo avanzado para la vía aérea. Pasados 2 minutos, volvemos a evaluar el ritmo. Si sigue siendo desfibrilable, administramos otra descarga, seguimos con RCP de 2 minutos, con presiones torácicas, y administramos 300 miligramos, o sea, 2 ampollas de amiodarona endovenosa. ¿Sí? Bien. Recuerden esto, siempre después de administrar la descarga, se tienen que continuar con compresiones torácicas. No se administra la descarga y ahí evaluamos el ritmo, porque muchas veces vemos que pasa eso. Se administra descarga y automáticamente miramos a ver qué pasa en el monitor. No, es la descarga y las compresiones torácicas. Y recuerden que la descarga lo que hace es que si el corazón sigue siendo viable, es como que resetea la desfibrilación, termina con toda la actividad eléctrica, lo resetea el corazón y la actividad eléctrica vuelve a arrancar desde el nodo sinusal, ¿sí? Que es la conducción eléctrica normal que tiene el corazón, desde el nodo sinusal. Bien. Bueno, el caso de la parada cardíaca en la embarazada, el algoritmo es exactamente el mismo, ¿sí? La dosis de adrenalina se pasa la misma, la de amiodarona también, las descargas eléctricas también. Lo que cambia es que tenemos que tener cuidado, hacer hincapié también en lo que es la administración de oxígeno, ya que la embarazada es más propensa a sufrir hipoxias y cuando acomodemos a la embarazada la tenemos que lateralizar hacia el lado izquierdo a aproximadamente 30 grados. ¿Por qué? Para favorecer el retorno venoso al corazón, ¿sí? La tenemos que lateralizar. Si a los 5 minutos de iniciadas las maniobras de RCP, la embarazada no retoma lo que es el retorno de la circulación espontánea, ya se tiene que considerar lo que es la cesárea perimortem, ¿sí? A los 5 minutos ya se tiene que realizar lo que es una cesárea perimortem. Para ello, el equipo de quirófano tiene que estar preparado, tiene que haber un equipo neonatal para recibir al recién nacido. Y dentro del algoritmo de lo que es la parada cardíaca pediátrica, lo que cambia es que en vez de como en el adulto son 30 compresiones, 2 ventilaciones hasta obtener un dispositivo avanzado de la vía aérea, en el paciente pediátrico son 15 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? Una vez que tenemos un dispositivo avanzado de la vía aérea, las compresiones torácicas son las mismas, de 10 a 120 compresiones por minuto, pero las ventilaciones son cada 2 o 3 segundos, dependiendo, ¿sí? Si el paciente pediátrico es un lactante, son cada 2 segundos, ¿sí? A raíz de 30 ventilaciones por minuto. Y si es un paciente pediátrico o un infante, ya son cada 3 segundos a raíz de 20 ventilaciones por minuto. Y después, otra de las cuestiones que cambia es, obviamente, la dosis de la adrenalina, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es diluir un mililitro de adrenalina, acá lo tenemos más abajo, un mililitro de adrenalina, ¿sí? 1 miligramo, con 9 mililitros de solución fisiológica. De esta carga, lo que vamos a tomar es, con una jeringa de 1 mililitro, vamos a tomar 1 mililitro de esta solución, ¿sí? Entonces, la dosis que vamos a administrar va a ser de 0,1 por kilo de peso, ¿sí? O sea que vamos a hacer 0,1 mililitros de esta dosis por kilo aproximado del paciente pediátrico. Después, la otra de las cuestiones que va a cambiar en el algoritmo es la dosis de la descarga eléctrica, ¿sí? Si es un ritmo desfibrilable. Vamos a tener en la primera descarga 2 joules por kilo y a partir de la segunda descarga 4 joules por kilo. Y si tenemos que administrar amiodarona, va a ser 5 miligramos por kilo, ¿sí? Acuérdense que una ampolla trae 150 miligramos. Bueno, este es el triángulo de la reanimación, seguramente muchos lo conozcan.
pero está compuesto de 6, para nosotros tal vez tiene que componerse de 7 personas para hacer el cambio en el rol del compresor. Pero bueno, tenemos dentro del triángulo de la reanimación, tenemos lo que son los roles de de liderazgo, que son los que están afuera del triángulo propiamente dicho, y los roles del triángulo de reanimación. Dentro de los roles de triángulo de reanimación vamos a tener una persona que se encarga de la vía aérea, una persona que se va a encargar de lo que es la monitorización y la desfibrilación, y otras 2 personas que se van a encargar de las compresiones torácicas. Acuérdense que el cambio de compresor se realiza cuando se evalúa el ritmo, ¿sí? O sea, son 2 minutos realizando las compresiones, y cuando se evalúa el ritmo, ahí se cambia de compresor. Y después, los roles de liderazgo, vamos a tener una persona encargada exclusivamente de lo que es el acceso intravenoso o intraóseo, con administración de medicamentos, otra persona que va a ser el encargado del tiempo y del registro. El encargado del tiempo y del registro es muy importante porque toma nota de la hora de inicio de la RCP y la hora de la finalización, y va avisando cuando se cumplen los ciclos de 2 minutos. Y por último tenemos el rol del líder del equipo, que se para a los pies del paciente y es quien da las indicaciones y quien observa todo lo que es la reanimación cardiopulmonar. Bien, dentro de lo que es la recuperación de la circulación espontánea, los puntos claves se van a ir en torno en el ABCD, ¿sí? El A, optimizar la ventilación y la oxigenación. Vamos a dejar un dispositivo avanzado de la vía aérea si el paciente está inconsciente. Si el paciente está consciente, el dispositivo avanzado de la vía aérea se retira. Vamos a orientarnos a una saturación de oxígeno capilar igual o mayor al 94%. Dentro de lo que es el punto C, vamos a tratar la hipotensión, vamos a buscar una tensión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto en un primer momento se utiliza administrando cristaloides, solución fisiológica o Ringer, y luego, si no responde, iniciar con lo que son los vasoactivos, noradrenalina, adrenalina de elección. Tenemos que realizar un electrocardiograma lo antes posible y ver si estamos con la presencia de un tromboembolismo coronario, si estamos ante ese caso, la reperfusión coronaria. B, déficit neurológico. Si no hay respuesta a órdenes, se inicia lo que es el manejo específico de la temperatura corporal, que es la hipotermia inducida. Hay estudios que se los vamos a dejar escrito, pero bueno, no lo vamos a explicar para no hacerlo tan largo, que dicen que el paciente tiene mejor respuesta neurológica y limitación del daño y de las secuelas cuando se cumplen las primeras 24 horas post-paro con hipotermia inducida, siempre y cuando el paciente no esté consciente, ¿sí? Si el paciente está consciente y responde a órdenes, no se aplica lo que es la hipotermia inducida. Y el punto E, ¿sí?, de evaluación, de exploración, es identificar y tratar las causas. Acá volvemos a lo que son las 5H y las 5T. Y obviamente vamos a hacer todo tipo de pruebas diagnósticas, glucemia capilar, análisis de sangre, tomografía, ecografía. Este es el algoritmo que propone la AJA sobre el algoritmo posparo, recuperación de la circulación espontánea, optimizamos la ventilación y oxigenación. Recuérdense que vamos a perseguir una saturación mayor al 94%. Esto ya lo vimos, el manejo avanzado de la vía aérea, tratar la hipotensión, ¿sí? El electrocardiograma, ¿sí? Si tenemos una sospecha de IAM, la reperfusión coronaria. Si obedece órdenes, si sí obedece órdenes, va a cuidados críticos. Si no obedece orden, controla la temperatura corporal y igual finaliza en cuidados críticos. Acá tenemos lo que habla de la expansión de 1 a 2 litros de cristaloides, la perfusión de vasoactivos, ¿sí? Acá los tenemos. La elección obviamente es la noradrenalina. Bueno, por último acá les dejamos lo que es unos resúmenes de unos estudios de la hipotermia inducida en los cuidados post-parada cardíaca, ¿sí? Estos son los métodos, tenemos técnicas invasivas y no invasivas, ¿sí? Bien, bueno, ahora la vamos a dejar a Tere con lo que es el manejo del carro de paro. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Ahora viene esta parte de carro de paro, espero que no estén muy cansados, igual ya esta parte es mucho más breve. Bien.
Bien. Bueno, toda la primera parte que es la introducción de lo que es la parada cardíaca, la hizo Ro. Pero bueno, es una situación que va a requerir un equipo que esté capacitado, bien, un equipo que esté capacitado y la disponibilidad de materiales y el equipo, ¿no? Ahí es donde entra en juego el carro. Al menos el 30% de los pacientes que fallecen en una UTI requieren de las maniobras de reanimación. Se dice que el carro de paro es una unidad móvil, compacta y segura, ¿sí? Que va a garantizar estos equipos de forma inmediata para atender una emergencia que amenaza la vida. Bueno, algunas generalidades del carro, que debe ser suficientemente amplio para contener todos los elementos, los cajones que estén en adecuado funcionamiento, que tiene que haber carteles con rótulos, el material debe ser lavable y decontaminable, el carro tiene que ser fácilmente desplazable, ¿sí? Tiene que estar en un lugar accesible y de conocimiento por todo el equipo. A su vez debe contar con el material imprescindible, ¿sí? Hay que evitar los excesos, justamente para que su uso sea específico para la parada cardíaca. Y el contenido debe estar unificado en las unidades lo más posible, digamos, para que cualquier compañero sepa qué materiales hay en cada cajón, ¿no? Este es un punto que a veces es un poco difícil porque según el servicio hay distintas necesidades. Pero bueno, por ahí se pueden tener algunas premisas por cajón que se pueden unificar. Esta es una foto del carro antes. Esto es a modo de concientización, ¿no? Sabemos que el trabajo es muchísimo, pero bueno, a veces con simples cosas se puede como unificar un poco más el carro y que quede más entendible, digamos, para todo el equipo. Esta es una foto anterior y la siguiente, que después de haberlo modificado, bueno, se le colocaron los rótulos y se trató de que quede despejado para poder preparar la medicación, ¿no? Este es un carro que igualmente se trató de amoldar lo más posible a las necesidades del servicio. Sabemos que en cuanto a esto del material imprescindible, es difícil porque en la guardia la cantidad de pacientes es abundante, entonces también se necesita abundante material. Eh, bueno, este es el de pediatría, que lo mismo, se trató de ordenar, en la foto siguiente se ve también mejor, de manera que quede accesible, que quede una mesada amplia para trabajar y que quede todo visible y lo más ordenado posible. Y en cuanto al manejo, cuidados, que es una responsabilidad de enfermería, bueno, siempre tratar que el monitor y el desfibrilador estén siempre conectados, que los insumos del carro son específicos del carro, tratar de usarlos para las emergencias, no como office, digamos. Eh, Utilizar también la lista de el checklist, digamos, eh, que es para, para chequear los materiales que deben estar. Bueno, el personal médico, enfermeros y el equipo debe conocer el contenido y la disposición de estos fármacos. Una vez utilizado el carro, siempre reponer los insumos que se utilizaron, pensando tanto en mis compañeros como en mi propia guardia que va a continuar y puede ser que lo vuelva a requerir. En algunas instituciones se utiliza un cierre de seguridad, acá en el hospital no lo usamos, pero bueno, justamente eso debería darnos más responsabilidad a la hora de reponer los insumos. Y también en otras instituciones se realiza un reporte verbal y escrito de las oportunidades en las que se abrió el carro. Y este es un punto también, acá no se hace, pero más que nada para concientizar la importancia del manejo y el cuidado del carro. Bueno, estas son otras imágenes que por ahí, de vuelta, sabemos que hay un montón de trabajo en la guardia, pero que bueno, tenemos que tratar de cuidar
los lugares donde se deja la medicación, más que nada porque después van a ser administrados al paciente. Eh, eh, bueno, y en cuanto a la revisión del carro de paro, lo debería hacer el enfermero y una vez por turno al tomar la guardia. Se puede guiar por la lista de stock o el checklist y esta revisión debe quedar registrada en una hoja de control que de vuelta, si bien en la guardia es un servicio especial por la demanda, por ejemplo en la UTI se dejó esta hoja de control para que también se registre. Y bueno, recordar que este material que lo compone no debe ser excesivo ni desorganizado y que es un cuidado y una responsabilidad de enfermería materna. Este es el checklist que pusimos para el carro. Se trató de amoldar lo más posible al servicio. Hay ciertas cuestiones que en las generalidades de los carros de paro no van de esta forma y nosotros tratamos de justamente amoldarnos. Todo lo que es el techo quedó para los elementos de curación, como gasas, apósitos, el ambú, las bolsas de reanimación. Lo que es la guía de Eichmann quedó en su lugar, que es en la ventanilla. Eh, Esto, si bien aparece en el carro, en rojo, a lo último dice que es material que, si bien no se dejó en el carro para no mover y después que vayan a buscarlo y que falte, tiene que estar en la sala, ¿sí? Bueno, las soluciones colgadas en un costado. En la mesada quedaron los AUCATs, que también se usan muchísimo, las agujas, los guantes. En el primer cajón todo lo que es la medicación. Bueno, en el segundo cajón los materiales, las jeringas, las llaves de 3 días. Lo que son elementos de sutura quedaron también en el lugar donde siempre están, que no es en el carro de paro, sino en los estantes que se usan en la enfermería, eh, porque sabemos que siempre van a ir a buscarlos, pero es importante que estén presentes. Bueno, las guías, y sobre todo en el segundo cajón está el laringoscopio, ¿sí? Con sus respectivas ramas. En el tercer cajón se encuentran todos los dispositivos para vía aérea, como los tubos de distintos números, las cánulas nasales, las máscaras de reservorio, las máscaras de nebulización también. Y en el cuarto cajón, algunos anexos que pueden ser las tubuladuras del respirador, los filtros y los humidificadores del respi y 2 kits de acceso central. Y en cuanto al carro pediátrico, más que nada lo que tiene distinto son los tamaños, ¿no? En el primer cajón contamos con algo de medicación, en el segundo con lo que son AUCATs más pequeños, con alguna butterfly, las sondas de aspiración que son también más pequeñas. En el tercer cajón, los tubos que también son de números de menor tamaño. Y en cuanto al cuarto cajón, quedó preparado con un set de parto, digamos, que contiene toallas, la ropa para un bebé recién nacido, las bolsas para mantener la temperatura y sondas de aspiración. Y a su vez en ese cuarto cajón hay un algoritmo de reanimación neonatal. Eh, bueno, es importante que el contenido del carro se mantenga organizado por cajones, que se delimite su uso y esto que la enfermería es responsable, ¿no? En cuanto a las generalidades, siempre los carros en el primer cajón se destinan a lo que es medicación, en el segundo cajón a lo que es circulatorio, todos los insumos que nos permitan colocar un acceso venoso y alimentos que facilitan la administración de medicamentos. En el tercer cajón siempre va todo lo que es vía aérea y en el cuarto en realidad es el compartimento para las soluciones parenterales. De vuelta, esto es las generalidades, luego en el cargo particular de la guardia se adaptó. Y ya queda poco tiempo, pero a modo rápido, para que vean y todos estemos al tanto, en lo que es la mesada del carro de paro pediátrico,
quedó un cuadro con las principales emergencias pediátricas, un algoritmo y una tabla de signos vitales. Sí, ¿qué pasa? Este es el manejo de las principales emergencias, en las cuales sobre todo está lo que es anafilaxia, estatus epiléptico, shock séptico y parada cardíaca, entre otras, con las diluciones de la medicación y también la dosis por kilo. Esto lo sacamos del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Bueno, este es el algoritmo pediátrico, que es el que explicó Ro. Y por último, esta es la grilla de control y mantenimiento que está presente en lo que es la UTI, ¿sí? No la dejamos en lo que es la guardia. Y la caja de toracotomía, también muy importante, que lo que hicimos también fue hacer una lista de las cosas que deben estar presentes, ¿sí? También para que todos estemos al tanto y se dejó debajo del carro pediátrico, que antes estaba en la mesa. Y bueno, damos por finalizada esta clase de RCP y manejo del carro y les damos muchísimas gracias.